Código Penal venezolano, artículo 141. Cualquiera que por desprecio arrebatare, rompiere o destruyere en un lugar público o abierto al público, la bandera nacional u otro emblema de la República, será castigado con prisión de 2 meses a 1 año. Si este delito se cometiere encontrándose la República empeñada en una guerra extranjera, la prisión será de 13 meses a 2 años. Artículo 142. El venezolano que acepte honores, presiones u otras dádivas de alguna nación que se halle en guerra con Venezuela será castigado con presidio de 6 a 12 años. Capítulo 2. De los delitos contra los poderes nacionales y de los estados. Artículo 143. Serán castigados con presidios de 12 a 24 años, 1. Los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido o elegido para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando. 2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se hacen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los numerales anteriores con respecto a los gobernadores de los estados, los consejos legislativos de los estados y las constituciones de los estados, y en la tercera parte de dicha pena los que se cometieren contra los alcaldes de los municipios. 3. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los estados o entre estos. Artículo 144. Cualquiera que sin autorización del gobierno nacional haga levas o arme venezolanos o extranjeros en el espacio geográfico de la República para ponerlos al servicio de otra nación será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 6 meses a 2 años. La pena será de 1 a 3 años si entre los reclutados hay alguno que pertenezca al ejército. Artículo 145. Cualquiera que ejecute algún acto que tenga por objeto tomar las armas a los habitantes de la República contra los poderes públicos de la nación será castigado con presidio de 3 a 6 años. Cuando los actos de que se trata en este artículo se cometieren con respecto a alguno de los estados de la República, las penas que se establecen se reducirán a la mitad de las indicadas en el propio artículo. Artículo 146. El que sin estar autorizado por ley ni por orden del gobierno tome el mando de tropas, plazas, fortalezas, puestos militares, puertos, poblaciones o buques o aeronaves de guerra será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por un tiempo de 30 meses a 5 años. Artículo 147. Quien ofendiere de palabra o por escrito o de cualquier otra manera y respetare al presidente de la República o a quien esté haciendo sus veces será castigado con prisión de 6 a 30 meses. Si la ofensa fuere grave, será castigado con prisión de 6 a 30 meses si la ofensa fuere grave, y con la mitad si esta fuere leve. La pena se aumentará en una tercera parte si la ofensa se hubiere hecho públicamente. Artículo 148. Cuando los hechos especificados en el artículo precedente se efectuaren contra la persona del vicepresidente ejecutivo de la República, de alguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de algún ministro del despacho, de un gobernador de un estado, de un diputado de la Asamblea Nacional, del alcalde metropolitano, de algún rector del Consejo Nacional Electoral o del Defensor del Pueblo o del Procurador General de la República o del Contralor General de la República o algún miembro del alto mando militar, la pena indicada en dicho artículo se reducirá a su mitad y a su tercera parte si se tratara de los alcaldes de los municipios. Artículo 149. Cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así como a alguno de los consejos legislativos de los estados o a alguno de los tribunales superiores, será castigado con prisión de 15 días a 10 meses. En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos a que se refiere este artículo con respecto a los consejos municipales. La pena se aumentará proporcionalmente en la mitad si la ofensa se hubiere cometido hallándose las expresadas corporaciones en ejercicio de sus funciones oficiales. Artículo 150. Corresponde a los tribunales de justicia determinar sobre la gravedad o lenidad
de las ofensas a que se refiere en los artículos 147 al 149. Artículo 151. El enjuiciamiento por los hechos de que hablan los artículos precedentes no se hace lugar sino mediante requerimiento de la persona o cuerpo ofendido, hecho por conducto del representante del Ministerio Público ante el juez competente. Capítulo 3. De los delitos contra el derecho internacional. Artículo 152. Los venezolanos o extranjeros que cometieren actos de piratería serán castigados con presidio de 10 a 15 años. Incurren en este delito los que rigiendo o tripulando un buque no perteneciente a la Marina de Guerra de ninguna nación ni provisto de patente de corso debidamente expendida o haciendo parte de un cuerpo armado que ande a su bordo, ataquen naves o cometan depredaciones en ellas o en los lugares de la costa donde arriben o se declaren en rebelión contra el gobierno de la República. Artículo 153. Los venezolanos que en Venezuela recluten gente, acopien armas o formen juntas o preparen expediciones o salgan del espacio geográfico de la República en actitud hostil para acometer o invadir el de una nación amiga o neutral serán castigados con pena de 3 a 6 años de arresto en fortaleza o cárcel política. En la misma pena determinada en este artículo incurren los venezolanos o extranjeros que en Venezuela construyan buques, los armen en guerra o aumenten su fuerza o pertrechos, su dotación o el número de sus marineros para hacer la guerra a una nación con la cual esté en paz la República. Artículo 154. Las penas fijadas en el artículo que antecede se aumentarán en una tercera parte si los actos hostiles contra la nación amiga o neutral han expuesto a Venezuela al peligro de una guerra internacional o han hecho romper las relaciones amistosas del gobierno de la República con el de aquella nación. Se aplicarán dobladas las susodichas penas si por consecuencia de los actos mencionados se le ha declarado la guerra a la República. Artículo 155. Incurren en pena de arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 1 a 4 años. 1. Los venezolanos o extranjeros que durante una guerra de Venezuela contra otra nación quebranten las treguas o armisticios o los principios que observan los pueblos civilizados en la guerra, como el respeto debido a los prisioneros, a los no combatientes, a la bandera blanca, a los parlamentarios, a la Cruz Roja y otros casos semejantes, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes militares que se aplicarán específicamente en todo lo que a este respecto ordenen. 2. Los venezolanos o extranjeros que, con actos de hostilidad contra uno de los beligerantes cometidos dentro del espacio geográfico de la República, quebranten la neutralidad de ésta en caso de guerra entre naciones extrañas. 3. Los venezolanos o extranjeros que violen los convenios o tratados celebrados por la República de un modo que comprometa la responsabilidad de ésta. Artículo 156. Los venezolanos o extranjeros que contra la prohibición de las leyes, decretos o mandamientos de las autoridades de una nación amiga o neutral entren en ella por la fuerza o clandestinamente, partiendo del territorio de Venezuela, serán castigados con pena de expulsión del espacio geográfico de la República por tiempo de 2 a 5 años. Artículo 157. Cualquiera que cometa un delito en el espacio geográfico de la República o contra el jefe o primer magistrado de una nación extranjera incurrirá en la pena aplicable al hecho cometido con el aumento de una sexta a una tercera parte. Si se tratare de un acto contra la vida, la seguridad o la libertad individual de dicho personaje, la agravación de la pena de conformidad con la disposición anterior no podrá ser menor de 3 años de prisión. En los demás casos, la pena corporal no podrá ser menor de 60 días ni la pena pecuniaria inferior a 250 unidades tributarias. Si el hecho punible fuere de los que no permiten procedimientos de oficio, el juicio no se hará lugar sino a instancia del gobierno extranjero. Artículo 158. Cualquiera que por acto de menosprecio a una potencia extranjera arrebate, rompa o destruya la bandera o cualquier otro emblema de dicha nación será castigado con arresto en fortaleza o cárcel política por tiempo de 1 a 6 meses. El enjuiciamiento no se hará lugar sino a instancia del gobierno extranjero. Artículo 159.
En los casos de delitos cometidos contra los representantes de potencias extranjeras acreditadas cerca del gobierno de Venezuela, en razón de sus funciones, se aplicarán las penas establecidas para los mismos hechos cometidos contra los funcionarios públicos venezolanos. Por razón de sus funciones, si se tratara de ofensas cometidas, el enjuiciamiento no podrá hacerse lugar sino mediante la instancia correspondiente de la parte agraviada.